Buenas noches, amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 12, penúltima sesión de este seminario de lectura que hemos titulado Semiótica y Cine, a propósito del libro que estamos revisando. El libro se titula Semiótica y Cine, Lecturas Críticas, de Juan Carlos González Vidal, una publicación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del año 2008, una publicación realizada en México. Vamos en esta ocasión a concluir la revisión del capítulo que tiene que ver con tres canciones, Yesterday, Amapola y Summertime, que van a ser utilizadas en la película Érase una vez en América de Leone. Y vamos a continuar la revisión de este capítulo en el apartado número 2 y con esto terminaremos este apartado del libro, segunda parte del libro, y nos quedará mañana la última sesión para revisar la tercera parte, que se titula Convergencias semióticas, y en el que estaremos analizando, revisando, comentando el libro, el capítulo 5, titulado Otelo, de Oliver Parker, Vectorizaciones semióticas. Así es que vamos a dar paso el día de hoy a la conclusión de este capítulo cuarto de este libro. En la página 159, el autor González Vidal titula el subapartado número 2, la disyunción amorosa. Aquí nos dirá cómo la canción Amapola de Joseph Lacalle y Roldán aparece 4 veces en las escenas 10, 19, 20, 30 y 40. En estas escenas constituye un fondo musical que enmarca la interacción entre los dos protagonistas, Nuttles y Débora. En la escena 10 la canción se introduce por primera vez en el momento en que tiene lugar la analepsia, al superponerse la imagen de Nuttles, adolescente, que observa a Débora a través de la mirilla. Amapola es la base de la rutina de ballet de Débora. Se trata de una canción de súplica amorosa, dice González Vidal en la página 160. El tejido textual presenta un sujeto instaurado cuyo objeto de deseo es conseguir el amor de una mujer. Sin embargo, el sujeto se muestra incompetente para realizar un cambio de estado y queda disyunto de su objeto. En el código musical, esta relación actancial no puede ser identificable. A través de él vienen a concretizarse algunos aspectos del contenido en forma de marcas semánticas. Dirá González Vidal que los roles actanciales se asocian con investiduras semánticas desde el momento en el que entran en relación con actores y con roles actoriales específicos. Así, se involucran en la instancia narrativa modelos de comportamiento socializado, en particular instituidos y reconocidos por una colectividad, contenedores de ciertas distribuciones semánticas. Ahora cita a Desiderio Blanco y a Raúl Bueno en el siguiente texto. Dicen estos autores: el contenido semántico mínimo del rol temático es igual que el del actor, con excepción de un sema que los diferencia. El actor es un individuo que asume uno o varios roles. El rol es una entidad figurativa animada, pero sin individuación. Su carácter específico es el anonimato o la socialidad sin concreción. Hasta ahí la cita de Desiderio Blanco y Raúl Bueno, que recupera González Vidal en esta página 160. Continúa Vidal mencionando que se convocan rasgos caracterizadores en las canciones cuando en versiones instrumentales los significantes musicales constituyen el único sistema de manifestación de contenidos. Los roles actanciales y actoriales no encuentran un soporte apto para su expresión, pues el código carece de reglas precisas para organizar el contenido en niveles actanciales y actoriales bien definidos.
menciona que ese sistema de significantes musicales, sí puede expresar todo el tiempo porciones del contenido en forma de marcas semánticas, que dicho sea de paso, se organizan estas marcas semánticas de acuerdo a mecanismos de hipocodificación. Es posible localizar marcas como amante y amado en la canción que nos ocupa, y ciertas formas de interrelación que hay entre ellas. Por ejemplo, la disyunción, ¿no?, como un estado regulador, una especie de residuo de las relaciones actanciales y actoriales expresadas de manera más clara por otros códigos. La canción prefigura la relación actancial y actorial entre Noodles y Débora. En la escena 10, la niña sabe que Noodles la observa practicar su rutina de ballet, sin embargo, el hecho no la perturba. Ante la llegada del padre, quien va a acomodar algunas cosas en el baño, el protagonista debe esconderse al salir del almacén. Débora se dirige a su hermano y le va a mencionar ciertas palabras. En la escena número 11, Débora y Noodles ya en la calle, va a tener esta presencia en la que la música, si en el primer plano de esta canción, Amapola, prefigura el tipo de vínculo entre estos dos actores y sus roles correspondientes, enseguida tendrá todo el tiempo una función reiterativa con respecto a los enunciados de estado y a los programas narrativos que les conciernen conjuntamente. En la página 162 menciona que el texto de la canción comprende un sujeto instaurado, cuyo objeto de deseo es el amor de una mujer. Sin embargo, su situación final es la disyunción. Aunque de manera hipocodificada, la versión instrumental de la pieza es susceptible de comportar y comunicar formas de organización semántica. Si su versión instrumental no tuviera la capacidad para interpretar esa parte del sistema semiótico del filme, difícilmente habría podido ser convocada por este. Estamos hablando, dice González Vidal, de una función semiótica que convoca a otra función semiótica en razón de una afinidad. En la página 163 abordará cómo hay una segunda ocasión en la que se presenta esta canción, es las escenas 19 y 20, en la que Noodles, al escuchar Amapola, se dirige a la mirilla del baño. Débora ha puesto la melodía con el fin de atraerlo a ese lugar y sorprenderlo ahí. En la escena se percibe el modo en que la canción cumple una función de redundancia con respecto a los enunciados de estado y a las relaciones actanciales entre Noodles y Débora. Amapola constituye la clave de lectura de la escena. Hay un acercamiento por parte del sujeto al objeto de deseo, lo que hace suponer que el sujeto será competente para lograr la conjunción final. Aquí se introduce otro intertexto, el Cantar de los Cantares de Salomón. Débora declama fragmentos del cantar a Noodles. De la parte, la esposa alaba al esposo. Al dirigir las palabras a él, establece una equivalencia actancial entre este texto y el filme, y se manifiesta una inversión de roles. Es decir, Noodles es ahora el objeto de deseo, pero Débora intercala en su lectura acotaciones personales de carácter negativo que expresan aspectos del protagonista que ella rechaza. Simultáneamente tiene lugar una aceptación y un rechazo por parte de ella. En la página 165 menciona que cuando Débora se manifiesta como el sujeto de deseo, la aproximación es mayor, aunque la alternancia entre los roles sujeto-objeto no tenga consecuencias sustanciales en la yunción. La situación final será siempre la disyunción. En el funcionamiento intercodicial se van a mostrar los matices de estas relaciones actanciales. Débora no tiene objeciones en cuanto al aspecto físico de Noodles.
Su reticencia proviene más bien de las actividades que él realiza con sus amigos. La decisión de apartarse de los amigos y de las actividades delictuosas correspondía y corresponde desde la perspectiva de Débora al protagonista. Se aprecia aquí nuevamente la aceptación y el rechazo de manera simultánea. En las escenas 19 y 20 veremos cómo en lo relativo a los intertextos se establece una oposición entre Amapola y el Cantar de los Cantares, en tanto que la canción popular actancial y nocionalmente refuerza la dinámica de la separación. El fragmento bíblico opera en el sentido inverso. La estructura actancial de la película y las configuraciones semánticas que la determinan establecen no solamente la función de los intertextos con respecto a los enunciados cinematográficos, sino también las relaciones entre estos intertextos. Amapola y el cantar, al incorporarse al texto englobante, refuerzan la inversión momentánea de roles sujeto-objeto. En la canción popular se asume que el sujeto de deseo es el hombre. En el fragmento bíblico, la mujer es quien cumple este rol actancial. Las acotaciones que Débora intercala en este fragmento del cantar producen efectos de sentido marcados por afinidades y oposiciones. Ahora aquí González Vidal presenta un esquema precisamente del funcionamiento intertextual en el que presenta tres elementos, tres conceptos en columnas. La de la izquierda comenzará en la parte superior con el Cantar de los Cantares y una línea que lo conecta con el sujeto, que será Débora, y la dinámica como la unión. En contraste con esto, establece un versus en la columna de la derecha, en la que tenemos ahora Amapola, cuyo sujeto será Nudles y su dinámica la separación. Hasta ahí el esquema de la página 167. Continúa Vidal diciendo que, sin importar la inversión de roles, no podemos afirmar que la actuación de Débora sea improductiva. Ella logra el acercamiento que se propone con Nudles, pero la intromisión de Max es la que rompe con tal acercamiento. Max asume el papel de oponente con respecto a la relación sujeto-objeto de deseo constituida por la pareja. Básicamente, dice González Vidal, hemos establecido el funcionamiento por oposición de ambos intertextos, tomando como punto de articulación al sujeto de deseo en esta situación concreta. En la página 168 menciona que los intertextos redundan sobre relaciones específicas que presenta el texto englobante, provocan un efecto de expansión en el aspecto de que la materia que manifiesta tales relaciones resulta más amplia. Siguiendo a Roman Jakobson, el principal interés de esto radica en la conformación del mensaje y no en su eficacia comunicativa. Estamos ante procesos semióticos estructuralmente complejos cuya finalidad no es precisamente la de facilitar la labor del destinatario. Más adelante nos dirá que la canción de Lacalle y Roldán aparece por tercera vez en la escena 30 en el reencuentro que tienen Débora y Nudles cuando éste sale de la cárcel. La orquesta, que está dirigida por Moe, interpreta la canción, y la particularidad de esta inserción es que desde la instancia enunciva, Amapola es identificada como el tema de la pareja, por lo que se produce la impresión de un vínculo más estrecho entre la canción y la relación de Nudles y Débora. En la página 169 menciona que una vez más la muchacha se acerca al protagonista, pero que le expresa su reticencia. Finalmente vuelve a plasmarse como un obstáculo entre ellos. Se refuerza el rol de oponente que juega Max con respecto a esta relación. Su gestualidad
denota el disgusto que le produce el que su amigo vaya a reunirse con ella. No hay que olvidar, recuerda Vidal, que en las escenas 20 y 21 es Max quien interrumpe el encuentro. Va a existir un paralelismo entre la escena 20 y la 30. Continúa este capítulo diciéndonos en la página 170 que la incompetencia de Noodles se relaciona con una elección que se le presenta en dos momentos. Primeramente en la escena 20 y luego en la 30, lo que resalta el paralelismo que ya se ha mencionado. En ambos momentos, el protagonista está en posibilidad de elegir entre quedarse con Débora o marcharse con su amigo Max. Cada uno de estos personajes va a mostrar un modo de vida diferente y a la vez muy representativo. En la página 172 nos habla de la escena 40, que incluye nuevamente a Amapola, en el que Noodles invita a Débora a cenar y reserva un restaurante. Una orquesta va a comenzar a ejecutar la melodía. Se insiste en presentar la canción como el tema de los personajes en cuestión, ahora desde la perspectiva de Noodles. Ella acepta tal adopción y en la escena se estrecha más el vínculo entre la situación de la pareja y Amapola. En la escena 41 se va a verificar la despedida definitiva entre los dos amantes. La disyunción prevalece, dice Vidal en la página 173, como la canción lo había prefigurado desde su primera inserción. Amapola vuelve a entrar en relación con el Cantar de los Cantares. Los fragmentos del texto bíblico son enunciados por Noodles. La interrelación que aquí se establece entre los dos intertextos de acuerdo al nivel actancial es de complementación. El fragmento bíblico se articula en el rol de Noodles como sujeto de deseo y enfatiza la motivación que lo sitúa ante su objeto. Hay una equivalencia entre la película y el intertexto. Sin embargo, la equivalencia prácticamente se limita a este aspecto, puesto que, a diferencia del cantar, el sujeto de la película se muestra incompetente para lograr su realización. En la página 174 menciona que Amapola viene a subrayar precisamente esta incompetencia para operar un hacer transformativo, en tanto que el intertexto bíblico apunta hacia un estado inicial en lo que concierne a esta pareja. La canción lo hace hacia un estado final. El cantar se plasma como el objeto de una comunicación. En los dos casos, el destinador es el sujeto de deseo, con la salvedad de que en la primera inserción del texto bíblico dichos roles los asume Débora, en tanto que en esta segunda cita es Noodles quien los va a desempeñar. Salta a la vista nuevamente el acoplamiento actancial entre el cantar y la película. Los extractos bíblicos vienen a apoyar relaciones actanciales específicas, pero las afinidades no son totales. En un caso hablamos de sujetos conjuntos y en el otro de sujetos disyuntos. El fragmento bíblico también enfatiza los roles actoriales o temáticos investidos en los dos textos de las marcas semánticas amante-amado. Las razones por las que la relación actancial final es disyuntiva la vamos a encontrar, dice Vidal, en ciertas características de la configuración de los personajes implicados. En la escena 41, Noodles establece un paralelismo entre Débora y Max, lo que lo coloca en una situación opuesta. Este paralelismo que el protagonista toma como un factor de rechazo recíproco entre ambos personajes tendrá que ver con aquellos
que piensan en cambiar su situación social y profesional sin importar lo que tenga que sacrificarse, en tanto que Noodles, se conforma con mantener un estado de bienestar. En la página 176 destaca González Vidal que se pone ante nuestros ojos el segmento final de un programa narrativo cuyo estado inicial solo puede ser inferido a partir de dicho segmento. Amapola se incluye por última vez en la escena 52, una especie de colofón a la relación entre Noodles y Débora. Si la primera inserción prefiguraba itinerarios actanciales, la última no hace sino confirmarlos. Esta escena se desarrolla en el camerino de Débora. Su actitud con respecto a Noodles es expectante la mayor parte del tiempo. Ninguno es ya para el otro el objeto de deseo. La motivación que lleva a Noodles a buscar a Débora es diferente. Él quiere saber quién es realmente el secretario Bailey y por qué lo ha mandado llamar. Amapola no redunda sobre relaciones actanciales presentes. Débora es depositaria de un saber al cual aspira Noodles. La actriz se presenta como el destinador de una información de la cual Noodles será el destinatario. La canción incluye una retrospección sobre una relación actancial y también actorial, al ser enunciada en una situación en la que dicha relación no es ya vigente. En la página 178 continúa Vidal mencionando que la canción introduce, entre comillas, ecos del pasado en una circunstancia del presente. Las primeras notas se van a escuchar, las primeras notas musicales se escuchan en el instante en el que la cámara enfoca la fotografía en que Débora aparece en el centro, rodeada de muchas personas. Noodles alude a una situación de juventud cuando enuncia la primera razón que lo llevó a buscar a Débora. Al principio de la escena, la canción Amapola se inserta de manera simultánea al tema de la película e inclusive se ve opacada por este último. Aparece bajo el tema. Esta diferencia en la forma de inserción sugiere el segundo plano que ocupa ahora la relación actancial y actorial que en el pasado vinculó a ambos individuos. En la página 179 menciona cómo es en este momento cuando la inserción intertextual intensifica efectos de nostalgia, dice Vidal, entre comillas, que afectan principalmente a Noodles. En ese sentido, es evidente para González Vidal que la inserción de una canción afecta durante el proceso de ensamblaje distintos niveles del texto de recepción y que en cada uno de los niveles afectados refuerza las relaciones de núcleos estructurales o bien crea tensiones. Recordemos estas tensiones dialécticas que mencionaba páginas atrás, al generar con respecto a ellas funcionamientos por oposición o por contradicción. Dirá que han llamado la atención a González Vidal las relaciones entre los fragmentos del Cantar de los Cantares y Amapola, que van de un funcionamiento por oposición a un funcionamiento por complementación, en dependencia de la circunstancia enunciva. En la escena 20, los trozos citados del Cantar vienen a insistir sobre la conjunción actancial, en tanto que la canción popular lo hace sobre la disyunción. Por el contrario, en la escena 41, los dos intertextos se articulan sobre dos aspectos complementarios entre sí de una misma situación narrativa, que son enfatizados y empleados por dichos intertextos. Su funcionamiento se diversifica y de este modo contribuyen a establecer vínculos entre las redes de sentido generadas en los distintos niveles textuales.
Lejos de constituir solamente un fondo musical para determinadas escenas, eh, en ese sentido, la música dinamiza, lo cual comprende información que solamente puede manifestarse en la medida en que los intertextos se hacen presentes. El siguiente apartado se titula Los buenos tiempos, en el que González Vidal aborda la inserción de Summertime, que probablemente sea la pieza más famosa, más conocida de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin. La versión que se incluye es instrumental, se construye con base en las características estructurales de la canción popular, es decir, articula sistemas de significantes de naturaleza diferente que se vinculan con un mismo sistema de contenidos semánticos. En cuanto a la armazón estructural, dice González Vidal, no hay diferencia entre la pieza operística y las canciones populares. Summertime sucede a Yesterday en la escena 56, y se prolonga hasta la 57. La pieza está en función de la regresión de Noodles, acentúa las instrucciones proporcionadas por el contexto, que es un contexto pluricodicial, de cómo debe leerse dicha regresión, es decir, a través de una postura nostálgica. La relación de la presencia de Summertime es una postura nostálgica, dice González Vidal. En la página 181 dice que en cuanto a su discurso, el protagonista establece una distanciación con respecto al pasado, pero a nivel visual tiene lugar un acercamiento, una identificación. En imágenes se rememora la época en que se formó la pandilla. El grupo constituía un espacio de protección y por esa razón ese tiempo estaba marcado por la bonanza. Summertime incluye una configuración semántica constituida por este espacio de protección. Los sujetos principales de la película y de la pieza operística comparten ese espacio protector. El espacio de protección gira en torno a la afectividad, a los sentimientos. La diferencia, por otro lado, va a radicar en que dicho espacio está constituido en el primer caso por los afectos entre los amigos, la solidaridad, mientras que en el segundo es el afecto de los padres hacia el hijo. Summertime aparece después de Yesterday y la relación que tiene una pieza con la otra es de complementación. Por un lado, la canción de Lennon y McCartney confirma la rememoración y en este sentido refuerza el enunciado visual, y por el otro, la pieza de Gershwin propone una lectura del pasado como el tiempo en que, por así decirlo, y entre comillas, el vivir es sencillo, como el tiempo de verano. Dirá también González Vidal que la regresión se construye con base en una serie de imágenes fragmentarias extraídas de las secuencias narrativas en las que originalmente pertenecen. Estas imágenes tienen el denominador común de aludir a algunos de los momentos de éxito de la pandilla, momentos clave en que se construyó precisamente ese espacio de protección. No vamos a encontrar escenas que remitan al dolor y, de hecho, la intención del texto cinematográfico es insistir en los momentos positivos. En la página 183 menciona que la imagen de Max hace alusión al personaje que le dio una nueva cohesión al grupo. Así se introduce un nuevo factor en esta relación de pasado-presente y es el espacio protector que se ha perdido y el presente se plasma como el tiempo en el que la vida se ha tornado difícil para todos. Esto va a incrementar el efecto de nostalgia que ya de por sí tiene la escena. En la página 184 remite González Vidal a la presencia en el filme de un objeto fetiche que Max conserva. Se trata de el reloj de bolsillo robado, del cual
a partir del cual comenzó la amistad entre ambos. Y bueno, pues este objeto involucra a este último en la visión nostálgica sobre el tiempo pasado. Si la amistad en la película se plasma como ese espacio de protección, la melodía de Summertime viene a concretar este efecto, y por el contexto y por las marcas de temporalidad ayuda a establecer una lectura de la retrospección. Es significativo, dice González Vidal, la indefensión que muestra Max cuando su excompañero acaba de partir. Aparece en este caso como un hombre completamente vulnerable ante las circunstancias. En síntesis, dirá González Vidal en la página 185, a nivel del enunciado icónico se establecen relaciones temporales mediante la regresión, pero no relaciones de carácter narrativo, al menos no en el sentido básico. Son más bien fragmentos de escenas del pasado que se integran en un presente para dejar constancia de su existencia. Son representativas de la amistad en la que se basaba la cohesión de la pandilla. Funcionan metonímicamente con respecto a esa amistad. Sin embargo, la relación entre las escenas del pasado y las del presente que se produce en este contexto es principalmente espacial, el de una situación de, entre comillas, ya no está aquí. La pieza de Gershwin viene a enfatizar la relación espacial. Summertime y Yesterday se complementan en el efecto de sentido producido. En conjunción van a destacar la dimensión espacio-temporal en lo relativo a esta regresión. La película instituye funcionamientos complejos con respecto al material intertextual integrado que se relaciona entre sí de acuerdo a modalidades de vinculación determinadas por las formas de estructuración del texto englobante. La elección de las melodías aparecerán inscritas de manera muy natural en estas películas. Finalmente, en la página 186, González Vidal nos ofrece un comentario final a este capítulo. Nos dice que hemos visto una serie de funciones que cumple en el texto de recepción, es decir, en el cine, cierto tipo de intertextualidad constituida por dos canciones populares y una pieza operística. Menciona que durante el desarrollo de este análisis, Vidal ha procurado destacar las formas de articulación de tales intertextos con las situaciones en que aparecen y su articulación con estructuras textuales mucho más amplias. Aquí hay una cita muy importante en la página 186, dice González Vidal: un intertexto no se limita a ser convocado y adaptado a aspectos específicos del texto de recepción. Por el contrario, participa en la producción de sentido, semantiza y es semantizado de acuerdo a las reglas codiciales que presenta el texto de recepción. Es de destacar, dice González Vidal, la manera en que las melodías refuerzan tal o cual clase de enunciado, la manera en que proponen lecturas concretas de un evento textual. En el caso de Amapola, hemos destacado sus funcionamientos con respecto a otro intertexto, el Cantar de los Cantares de Salomón, lo que viene a confirmar el aspecto multirrelacional de la canción, particularmente de estas dos canciones, Yesterday y Summertime. La principal dificultad en el análisis de esta clase de relación intertextual radica en que se trabaja con unidades hipocodificadas que vienen a articularse con unidades hipercodificadas. La organización y la manifestación del plano del contenido adquirirá características particulares dependiendo de los significantes que lo tomen a cargo. No es lo mismo versiones instrumentales de las canciones que versiones totales. Las relaciones codiciales en el primer caso se basarán
en hipocodificaciones, debido a que el código carece de las reglas que segmenten de manera analíticamente clara el sistema semántico. De modo que asistimos a la manifestación de porciones de contenido más o menos vagas, pero suficientes para dar lugar a procesos semióticos. En el segundo caso, por la incidencia de varios sistemas de significantes sobre un mismo contenido semántico, habrá una abundancia de reglas que derivarán en una hipercodificación. Si Yesterday se presenta como interpretante de la forma en que se encuentra distribuida la narración, en lo relativo a la oposición pasado-presente, por otro lado, Amapola traduce y especifica las relaciones actanciales y actoriales entre Nuttles y Débora. El funcionamiento de Summertime, que es más simple, obedece a los mismos principios de inserción que las dos melodías anteriores. Summertime enfatiza el contraste entre el tiempo presente y el pasado, desde la perspectiva de la pérdida de un espacio de protección basado en la afectividad de los amigos, un factor principal de cohesión del grupo. La pieza operística intensifica el efecto de nostalgia y para ello se acopla muy bien con Yesterday. El funcionamiento de los intertextos musicales apoyan, delimitan, traducen núcleos de sentido importantes en la producción semiótica. En la página 189, González Vidal menciona que todo elemento inscrito en un texto participa a través de instancias sistemáticas específicas en la producción de semiosis. Hemos trabajado, dice González Vidal, con una concepción amplia de la noción de interpretante de Charles Sanders Peirce, funciones semióticas que no coinciden con lo que habitualmente llamamos signo. Esta ampliación de la noción de interpretante ya había sido contemplada por Umberto Eco cuando afirmaba que, y cita González Vidal a Umberto Eco, la cultura continuamente traduce unos signos en otros, unas definiciones en otras, palabras en íconos, íconos en signos ostensivos en nuevas definiciones. Nos propone una cadena ininterrumpida de unidades culturales que componen otras unidades culturales. Hasta ahí la cita de Umberto Eco. Nos hallamos, dice Vidal, ante un primero, es decir, una materia expresiva del filme, que determina a un tercero, es decir, el intertexto, a referirse a un segundo. Este segundo es el contenido semántico del filme. Se cumple con esto, con la relación triádica enunciada por Peirce. Y en la página 190 reproduce este esquema de la tríada de Peirce entre interpretante, objeto y sujeto. Nos dirá que el primero obliga al tercero a referirse a ciertos aspectos de un segundo que ya está establecido y que de cualquier modo va a reforzarlo en algún punto con la inclusión de nueva información. También nos dice González Vidal que es preciso considerar configuraciones actanciales, configuraciones semánticas y, desde un punto de vista más general, isotopías adscritas a segmentaciones expresivas asimétricas en cuanto a sus dimensiones y heterogéneas en cuanto a su naturaleza material. Menciona que particularmente es útil la noción de isotopía, que se refiere a la presencia constante de núcleos sémicos, configuraciones, dentro de la misma manifestación semiótica y cuya función es proporcionar a la semiosis bases de sentido coherentes. Para González Vidal ha considerado esa presencia reiterada de núcleos sémicos que constituyen uno de los vínculos entre entidades textuales diferentes. Eco afirma
que el interpretante puede aplicarse tanto al semema, tomado como una globalidad, como a sus marcas semánticas constitutivas. Y a esta cita de Humberto Eco, González Vidal se pregunta lo siguiente: ¿por qué no intentar aplicarlo a magnitudes semánticas más amplias? Dirá que al utilizar esta noción para analizar los procesos de codificación de canciones populares en el cine, ha querido servirse de un instrumento que permitiera describir la complejidad de la producción de semiosis desde el propio ensamblaje sistémico de segmentos pertenecientes a diferentes campos suprarregulados de producción semiósica. Se ha visto en los análisis que se han practicado en este libro que las canciones populares que se integran como intertextos constituyen funciones semióticas que vienen a delimitar y hasta traducir otras funciones semióticas, conformadas por el material significante propio de cada película, manifestándose como unidades equivalentes. En este caso, González Vidal resalta el hecho de que las canciones se relacionan con diferentes niveles textuales, desde configuraciones semánticas hasta códigos narrativos, pasando por las relaciones de carácter actancial y actorial. Esta forma de construcción de sentido no podría producirse si entre las funciones semióticas involucradas no existiera tal equivalencia. Finalmente, en la página 192, González Vidal termina su capítulo mencionando que si se pudiera extender este enfoque que incluye la noción de interpretante a otras formas de intertextualidad, podremos establecer nuevos itinerarios de investigación y comprender mejor los procesos semiósicos implicados. Finalmente dice que luego de nuestros estudios pensamos que vale la pena intentarlo de manera más sistemática. Después de todo, será la experiencia la que tenga la última palabra sobre si es o no un campo pertinente de estudiarse y de trabajarse. Hasta aquí el capítulo número 4 de este libro, y el día de mañana quedará por comentarse, mañana miércoles 26, la tercera parte del libro, que se llama Convergencias Semióticas, que está integrado solamente por un capítulo, el quinto capítulo de este libro, que se titula Otelo, de Oliver Parker, Vectorizaciones Semióticas. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la revisión de este libro de Juan Carlos González Vidal, titulado Semiótica y Cine, Lecturas Críticas, publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, en el año 2008. Pues queda hecha la invitación para que nos acompañen en vivo mañana a las 10 de la noche para dar cierre a este seminario de lectura, o bien, si no pueden acompañarnos en la transmisión en vivo, les recuerdo que todas las sesiones de este seminario y de todos los seminarios que hemos hecho aquí en el Círculo de Cine Miguel Contreras Torres se quedan alojados en los carretes de video de nuestra página, de manera que ustedes los pueden consultar cuando deseen. Bien, pues les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos mañana. Gracias y hasta mañana para la última sesión de este seminario.